8 de la mañana, 34 minutos. Abrimos la primera entrevista de la jornada. Recibimos a la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane. Ayer encabezó la interpelación a autoridades de Mides y de INAU por el caso de la chica de 16 años que falleció en Rivera luego de dar a luz y tras detectar que había sido captada por una red de explotación sexual. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buen día. Buen día. Bueno, ¿con qué se queda de la extensa jornada de ayer? Era previsible que pidiera la renuncia de las autoridades, más o menos funcionan así las interpelaciones, el oficialismo no da los votos. Sin embargo, después hubo un pedido de declaratoria de emergencia para las infancias y adolescencias. ¿Por dónde viene ese pedido? El pedido viene de la realidad misma, Tenemos todos los indicadores de infancia y adolescencia vienen mal. Particularmente hay una situación que es insoportable en el sistema de protección especial de INAU. El sistema de protección de INAU no está protegiendo a las niñas y adolescentes que están bajo su amparo. El INAU es el rector de todas las políticas de infancia. Es el rector de todas las políticas de infancia y eso quiere decir que debe velar por la protección y por el ejercicio de derechos de todos los niños, niñas, adolescentes. De todos. No solamente de los que tiene a su cargo, de todos. Por eso nosotros tratamos ayer en esto que realmente fue desde la honestidad y fue desde la humildad de poder decir, cada quien desde nuestro lugar tenemos que poder hacer lo que está a nuestro alcance hacer, es parte de lo que corresponde. Entonces por eso analizamos los índices que teníamos, por ejemplo, del sistema educativo, de la inasistencia y de la intermitencia de la asistencia. Había gurises, según el monitor educativo, que tuvieron 70 días apenas, concurrieron 70 días apenas a clase. ¿Podemos pensar que eso no es una vulneración de derechos? ¿Podemos pensar que eso no es una vulneración del derecho a la educación? ¿Podemos pensar que los gurises en edad escolar van a ir solos a la escuela? Algunos capaz que van, pero definitivamente otros dependen de la rutina familiar que haya. Cuando consultamos por esto a INAU, no tuvimos una sola respuesta, pero ni una, Pero ni una. ¿Cómo INAU está monitoreando eso? ¿Qué está haciendo en función de eso? Cuando les preguntamos cómo está articulando con el Ministerio del Interior elementos que permitan garantizar la seguridad en los barrios para los gurises, aunque sea. Para que los gurises no tengan que andar tirándose de panza al piso cuando las balas les chiflan en la cabeza. Tampoco nos respondieron. Fueron, sí, muy perspicaces en andar contando balas año a año, cosa que no le cambia la vida a nadie. Porque lo que hay que hacerlo ahora. Tenemos problemas, particularmente en el sistema de protección especial, que nosotros ayer elegimos por una cuestión de validar entre todos información de actores que estén validados. Y elegimos dar información que están en los informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, del Mecanismo Nacional de Prevención, que además trabaja con UNICEF. Entonces lo que tratamos de hacer es decir, señores, en todas estas circunstancias que ustedes tienen los oficios, que ustedes tienen las denuncias, que ustedes tienen la información, ¿qué es lo que están haciendo? Las autoridades, ayer escuchaba, hoy leía en los diarios algo de lo que señalaba Fossati, se vieron claramente sorprendidos porque el llamado sala en principio estaba previsto por la situación de Rivera y entre las críticas que le hacen a usted es que manejó una cantidad muy importante de información, como está señalando, pero dice Fossati, sin fuente alguna, no dijo de dónde la sacó, una serie de datos que no eran corroborables, decía Fossati. Fossati no sabía ni siquiera de dónde habíamos sacado el crecimiento de la causal pobreza y está publicado en la página de INAU. ¿Qué quieres que te diga? Parece que, a ver, Fossati no puede seguir escudándose en que entró después que Abdala se fue a hacer campaña, porque entonces parece que el oficialismo cuando se va de campaña no hace una transición. Fossati cayó en paracaídas en INAU. Nadie le contó lo que estaba pasando en INAU. No tuvo tiempo de leer los informes. No tuvo tiempo de leer los informes del Mecanismo Nacional de Prevención. ¿Cómo que las fuentes no estaban? Las fuentes las tiene, lo reciben en oficio. Mirá, te voy a mostrar un ejemplo de toda la información que tiene un oficio que le manda la Institución Nacional de Derechos Humanos a INAU. Mirá toda la información que tiene. Dice tipo de expediente,
denuncia, por ejemplo, uno sabe si la prioridad es normal, si el acceso es restringido, uno sabe el número de expediente, uno sabe la fecha en la que se inicia, uno sabe la fecha en la que lo toma, uno sabe la fecha en la que responde. ¿Qué le pasa a Fossati? No lee. Creo que es Capaz que alguien no le está dando la información a él. Creo que es importante que en estas instancias le contemos de dónde surge la información que usted maneja y cuáles son los principales hitos que tiene esa información para que la gente se informe, que a veces es largo seguir una interpelación de 11 horas, Sin ¿no? duda, como fue lo que tuvo lugar ayer. ¿Qué situación encontró usted, por ejemplo, en Rivera, que es donde vivía la chiquilina? Bueno, por ejemplo, a Rivera yo fui, Fossati no. Yo fui al hogar femenino de Rivera para entender, porque yo no puedo hablar de una situación que no conozco de primera mano, no puedo hablar de las sensaciones que provoca entrar a un hogar de 24 horas si no paso por mi cuerpo esas sensaciones, no es responsable. Entonces fui al hogar femenino de Rivera, donde las puertas de los dormitorios de las gurisas, donde los dormitorios de las gurisas no tienen puertas. ¿Saben por qué no tienen puertas? Porque el director departamental de Rivera piensa que tienen que tener privacidad, pero no tanto. Entonces se preocupa más por lo que pasa de puertas adentro de los dormitorios de las gurisas que lo que pasa del hogar hacia afuera, donde tiene hoy, por lo pronto, 10 casos de gurisas en casos de explotación sexual. Una de ellas, hoy, internada en una clínica psiquiátrica. La otra, fallecida. Otra que no saben dónde está. Otra que tuvieron que trasladar. Otra que le tuvieron que hacer una interrupción voluntaria del embarazo a los 12 años. Entonces, tengo los equipos territoriales de Rivera, los informes de los equipos territoriales de Rivera, que dicen que es muy difícil trabajar con el hospital femenino, con el hogar femenino. ¿Por qué? Porque no siguen las indicaciones de los equipos técnicos, porque es muy difícil coordinar, porque faltan a las reuniones. Tengo el CIPIAB, el informe del CIPIAB, que se fue de Rivera en octubre del 2023, el CRL, lo que se llama el Comité de Recepción Local, que es, digamos, el primer abordaje a muchas de las situaciones de violencia, se fue porque dijo, no podemos trabajar con INAU. INAU es uno de los integrantes de CIPIAB y es quien debe dirigir las acciones del CIPIAB. O sea, decía que no iban a las reuniones, que no tenían cooperación para trabajar y se fueron del territorio, porque yo creo que hay que entender la gravedad de eso. Que si CIPIAB se retire del territorio es que la pata primaria de atención y de coordinación interinstitucional no está. Nosotros les preguntamos, ¿qué hicieron cuando se fue CIPIAB? ¿Qué hicieron con este informe? Ese informe es un informe público de CIPIAB. O sea que ni siquiera hay una atención en los casos, mucho menos seguimiento de los mismos. El seguimiento lo hacen los equipos itinerantes. Y cuando uno lee los informes de los equipos itinerantes, tengo 6 de Gurises Unidos. Hablé con la gente de Gurises Unidos, les pregunté si podía utilizar la información, obviamente con los recaudos de la información confidencial que hay. Y una constante en todos los informes de Gurises Unidos es que es muy difícil la coordinación con el equipo del hogar femenino. Entonces, yo no quiero estigmatizar Rivera. Pero es difícil la coordinación porque por falta de interés, por falta de interés, porque, por ejemplo, no derivan los casos a los equipos itinerantes. Los equipos itinerantes hay una mala valoración del riesgo y de la urgencia de algunos Hay una casos. muy mala valoración de la oportunidad, del riesgo, de la urgencia, que está de manifiesto en el caso de la adolescente fallecida, donde el 30 de noviembre se hace una denuncia donde hay 4 gurisas involucradas y el equipo del hogar solicita al equipo itinerante atención en cómo abordar esas situaciones. Una de las gurisas con un abuso sexual infantil denunciado, otra de las gurisas embarazada de ese momento, y le dicen que la situación no reviste mayor importancia, que mejor se reúnen en cuanto puedan, y esa reunión es 11 días después, porque el equipo del hogar dice que la gravedad de la situación es media. ¿Cómo es media? Pese a que Gurises Unidos sí había pedido de urgencia esa reunión. Claro. Pero, a ver, yo quiero decir una cosa porque es importante. Yo me reuní con el equipo del hogar de Rivera y yo entiendo en lo personal cuán afectado se puede ver uno cuando le cuestionan de esa manera su trabajo. Yo lo entiendo, pero esto no es
una cuestión de relaciones personales. Esto es una cuestión de gente que asume responsabilidades, de tomar decisiones por las niñas y adolescentes que están bajo su cuidado y que asumen una responsabilidad en ese sentido. Entonces acá estamos hablando de relaciones institucionales que cuando alguien no cumple con la responsabilidad, lo que corresponde es que no ejerza más ese cargo. Claro, el argumento siempre es... Solamente una cosa, sí. solamente una cosa, relativo a esto. Porque yo no quiero estigmatizar Rivera. Yo no quiero estigmatizar Rivera. Porque pasan cosas en todos los territorios. Porque tenemos problemas en San José, porque hay problemas en Rocha, porque hay problemas en 33, porque hay problemas en Montevideo, porque hay problemas en Paysandú. En esto, en la explotación sexual y en la vulneración de derechos, hay problemas en todos lados. Ahora, el problema no es Rivera, pero en Rivera tenemos un problema. Cuando uno mira las planillas de seguimiento de los equipos itinerantes, en Rivera el 75% de los casos son de gurisas que están bajo el amparo de INAU. Ese porcentaje es elevadísimo. El departamento que le sigue es Maldonado, con un porcentaje mucho más inferior. Y de los 10 departamentos donde Gurises Unidos trabaja, en el resto de los 8, nunca los casos que se dan en contexto barrial superan los de INAU, pero en Rivera son muchos. Entonces, no podemos desconocer, tenemos la evidencia ahí, estamos mirando la información, esa información que miro yo, la mira INAU. O sea, hay un factor de riesgo. Y nuestra preocupación es, hay un factor de riesgo que además queda manifiesto en la muerte de una adolescente que queda embarazada mientras estaba bajo el amparo de INAU. Entonces, tenemos un factor de problema. No lo vamos a analizar, no lo vamos a ver. Tenemos un CIPIAB que no está ahí, tenemos los equipos técnicos que dicen que ahí es muy difícil trabajar. No vamos a hacer nada sabiendo Bueno, todo Fossati eso. dice que la justicia había establecido que se devolviera a los padres y que el INAU hiciera un seguimiento. Y que ahí usted se equivoca. Sí, cuando sucede esto ya la joven estaba bajo la custodia de la madre. Dante, querido. No me diga a mí, le digo lo que dice Fossati. Los niños no son un objeto que se toma, se da, se devuelve o se quita. Cosa número 1. El decreto judicial lo que dice es que vuelva al contexto familiar en seguimiento de INAU. El seguimiento de INAU... No se hizo. Sí se hizo. Claro que se hizo. Y está bien que se haga porque es lo que corresponde. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que INAU tenía menos responsabilidad porque tenía seguimiento y no tenía la tenencia? ¿Porque no era el representante legal? ¿Es eso lo que quieren poner en discusión? ¿Es eso lo que quieren poner en discusión? La gurisa, mientras siguió en seguimiento de INAU, siguió consumiendo e hizo los controles del embarazo, como dicen los médicos del Hospital de Salto, de mala calidad y con mala frecuencia, porque era víctima de una situación además de consumo y porque seguía siendo víctima de explotación sexual. Ahora, ¿quién le está cargando eso a INAU? ¿Alguien se lo está cargando a INAU? ¿Alguien puede decir que toda esa situación es responsabilidad de INAU? Yo nunca dije eso. Que no se saquen ensayos que nadie les está poniendo. Nadie los está atacando. Estamos tratando de entender que hay un problema para ver qué hacemos. Nadie los está atacando. Nadie les está diciendo nada. Que no se me agarren de formalidades, que mirá lo que pasa, Dante. Además, mirá, porque es bien interesante este caso, todas las cosas que provocó en todo el sistema. Este sistema de protección tiene muchos actores. La Fiscalía, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública, ACE, INAU. Esto no se queda solamente en INAU. Pero de nuevo, volvamos a la misión de INAU. La misión de INAU es que todo eso funcione adecuadamente para proteger a las niñas y adolescentes. Es eso, ¿verdad? La circular 79-2024, que eso es lo que se llama una acordada de la Suprema Corte de Justicia, emitida el 19 de julio, después que todo esto pasó, les indica a los magistrados que tomen medidas de amparo, de protección en INAU, que después les hagan el seguimiento. Les dicen que vayan a los hogares, les dicen que si encuentran situaciones de gravedad, las denuncien ante la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esta acordada es histórica, Dante. Es histórica. Acá hay un poder judicial que le está diciendo a un organismo del Poder Ejecutivo, señores, ojo, ojo que los estamos mirando. ¿Esto no nació de un repollo?
Esto nació del ejercicio de una institucionalidad, de una responsabilidad institucional, de un sistema que está muy bien que reconozca que las cosas no andan bien. Nane, Está muy bien. nos quedan muy pocos minutos. ¿Cuáles son los pasos a seguir desde el Frente Amplio, habida cuenta de cómo finalizó la interpelación ayer? Yo creo que tenemos que pensar qué vamos a hacer con INAU, y esto no lo tiene que hacer solamente el Frente Amplio. El sistema de protección especial está en un estado de emergencia. Está en un estado de emergencia. Que no salga en la declaración no quiere decir que no exista. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es, siendo conscientes de lo que hay, trabajar. Cuando se puede dialogar, se puede dialogar. El tema es que para dialogar, por lo pronto, se necesitan dos, porque si no, si yo voy a hacer un monólogo, lo puedo hacer acá con ustedes. Puedo seguir ensayando en casa cómo seguir denunciando que el sistema de protección desprotege, en realidad, pero no voy a lograr demasiada cosa. Me parece que lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en lograr el compromiso de que esto cambie, aunque sea un poquito. ¿Ideas? Sí, claro. Me parece que capaz que tenemos que pensar en impulsar un comisionado parlamentario de la infancia, así como hay del sistema penitenciario. Es una cuestión que deberíamos conversar. Capaz que tenemos que pensar una especie de INAU nuevo, que capaz que no se tiene que llamar INAU, que capaz que hay un sistema de protección a la infancia que tiene que tener la rectoría por un lado, digamos, y los servicios por otro. Bien. Capaz que hay que pensar en una reforma más profunda. Lo que no se puede hacer es no hacer nada. Y lo que no se puede hacer es seguir tapándonos los ojos ante una realidad que nos golpea la cara todos los días. Senadora, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted.